Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. A todos nos pasa. El día de hoy tengo a una invitada súper especial que realmente, yo siempre le he dicho, guió mis pasos dentro de mi carrera profesional. Y es Karina Macías. Karina, de verdad, con ella, o sea, tú sabes que te lo dije hace mucho tiempo, pero realmente admiro tu trabajo. Fuiste parte de mi inspiración en mi proceso de aprendizaje y eso siempre lo voy a valorar. Ya después de bastante tiempo, justo nos volvemos a reencontrar y ahora uno de los temas que me encanta como coach y psicóloga que eres de NUA es justamente el tema de la empatía que estamos hablando y que necesitamos mucho en la actualidad, ¿no? Aparte de la pandemia, aquí en Perú en un factor político y creo que en toda Latinoamérica, que estamos teniendo muchos conflictos y estamos bajando este tema creo que de resiliencia y también eh, de un poco de tener un poco más de apertura en recibir algunos conocimientos o opiniones de otras personas adicionales. Creo que la empatía es bastante fundamental. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jessy. Nada, contenta, feliz, contenta de compartir contigo este espacio. Me encanta lo que estás creando, me encanta lo que haces. Me encanta el podcast también, te lo he dicho un montón de veces y me encanta habernos encontrado en nuestra vida. Yo aprendo un montón de ti y la admiración es mutua. Y sí, de hecho, la empatía es un tema, es un temón, como yo digo, porque mira, yo que estoy estudiando cada vez más, no solamente viviéndolo, sino como que estudiándolo, realmente empiezo a descubrir cosas nuevas, ¿no? Y que a veces como que se encuentran. Y con lo que me mencionas de lo que la Tierra está gritando, yo creo que no solo en Latinoamérica, yo creo que en general hemos vivido como que en diferentes países gritos de la misma sociedad, de las mismas personas. Y con eso te digo de que la pandemia, claro, ha hecho yo creo que ha sacado a relucir mucho de quiénes somos, ¿no? O sea, tanto a nivel de diferencias, a nivel de individualismo, de creencias y de cosas que de repente hemos ido arrastrando durante años y que tal vez hemos tapado, ¿no? O sea, ¿no? Así nomás con tierrita y de pronto pasa algo tan revolucionario como es una pandemia, que prácticamente es como vivir una guerra, ¿no? Porque, y de hecho así lo comparan los especialistas, ¿no? Porque te privas de tus libertades por todos los frentes, mucha pérdida de trabajo, o sea, hemos tenido también una era de duelo muy fuerte, ¿no? No solamente en cuanto a personas, sino de rituales, de trabajo, de lo que yo antes hacía, del producto que quería y ya no, del matrimonio que iba a tener, ¿no? Entonces, mucha tristeza que de repente no hemos sabido también afrontar. Entonces, yo creo que la empatía tiene mucho que ver con cómo manejamos las emociones y cómo nos sostenemos como comunidad, ¿no? Sí, así es. Y la empatía es un término que a veces siempre se dice, pero no llegamos como que a aterrizar y analizarlo con un poquito de mayor profundidad. Y empezando por Sí. eso, para ti, como Karina, y de acuerdo a lo que ya has estudiado y has experimentado, ¿qué es la empatía? Mira, la empatía, claro, siempre se habla de, oye, me pongo en los zapatos de la otra persona, ¿no? Pero realmente, ok, si lo vas a conceptualizar así, realmente, ¿qué significa, no? Y muchas veces la empatía se verbaliza como cuando tú me dices algo de repente que te aqueja, yo inmediatamente tiendo a querer resolverte el problema o a querer aconsejarte. Es como que parte del ser humano que yo quiero hacer algo con lo que tú me estás diciendo. Pero realmente eso te aleja de la empatía porque tiene más que ver con quién soy yo y que no puedo tener ahorita la capacidad de sostener lo que tú me estás contando, de repente tu tristeza, tu rabia o lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, si vamos a la empatía propiamente, realmente yo tengo la capacidad de acompañarte a tu hoyo, a ese hoyo oscuro. De hecho, cuando hago la charla de empatía, siempre muestro como que, o sea, todo oscuro y como que una puerta que se abre y está como que relativamente iluminada la puerta, porque es eso, ¿no? O sea, yo valientemente digo, ok, ¿entro ahí o no entro ahí, no? Entonces es poder sostener la conversación contigo
y no aconsejarte, no necesariamente hacer como que no darme de la positiva, vamos, tú puedes, mañana será un buen día, ¿no? Sino más que nada conectar contigo, acompañarte en ese hoyo y decir, ¿sabes qué? No voy a poder resolver tu problema, pero estoy acá para ti. O mira, no estoy entendiendo bien lo que me estás diciendo, cuéntame un poco más, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿No? Atreverme, o sea, tomar esa decisión de atreverme a preguntarte, a conectar con lo que tú estás viviendo en ese momento. No voy al hoyo contigo, de repente se me van a salir algunas lágrimas, de repente por la conexión de compasión, pero no es que yo me envuelva en tu problema, sino que te acompaño y estoy ahí para poder sostenerte, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque he escuchado a varias personas en el transcurso de la vida, es de que dicen, pero ¿cómo me voy a poner en los zapatos del otro? ¿Cómo voy a sentir al otro si a mí nunca me pasó eso? Yo voy a contar mi propia experiencia. O sea, cuando yo, la primera vez que fui mamá, de hecho mi primer embarazo, yo lo que esperaba es conectar con mujeres que también hayan estado embarazadas, ¿no? Entonces, me pasó sobre todo el último mes, que fue un mes así larguísimo, que yo ya no podía más con la panza, me pesaba, ya quería que salga, Alegra, que ya salió, pero quería que salga, yo no podía más con el tema. Y la única persona que yo sentí que me entendía es una amiga que es soltera, sin hijos, no casada, nada. Y ¿qué me pasaba? Que yo buscaba como que oye, pero tú también estás embarazada, seguramente me entiendes. Y claro, de ahí cuando ya he empezado a meterme más en el concepto de empatía y demás, de hecho estudios de Harvard demuestran que cuando tú has pasado por lo mismo que la otra persona, no necesariamente empatizas, porque como has pasado por lo mismo, subestimas lo que está viviendo el otro. Es como, yo también estoy embarazada, ya ahorita sale, ya pasará, ya falta algún día nomás, ya que no. O es lo que pasa cuando, por ejemplo, alguien migra de un país a otro, ¿no? Sientes que a veces hay gente que te respalda y te empieza a apoyar inmediatamente, y hay gente que dice, mira, yo también inmigré y ya, o sea, sales adelante y ya está, ¿no? Entonces, no necesariamente, muchas veces sí pasa, pero no necesariamente porque has pasado por cosas similares, la persona va a ser empática, ¿no? Solemos buscar eso, pero no necesariamente sucede, ¿no? Qué interesante. O sea, al final, obviamente, sí, y son cuestiones de percepciones, ¿no? Porque lo que me pasó a mí, que puede ser, no sé, la pérdida de un trabajo, y bajo tu pérdida de trabajo en tu versión, no va a ser lo mismo porque yo te puedo decir, claro, o sea, pero va a pasar, ya vas a conseguir otro, pero para ti ese trabajo era el trabajo, ¿no? Entonces, es cierto que las perspectivas son totalmente diferentes. ¿Y cómo se lleva esta empatía un poco más a la práctica, ¿no? Yo visualizo una persona, observo una persona que está tal vez sufriendo por algo o está preocupado o preocupada por algo, pero ¿cómo empiezo a abrirse? Porque hay personas que tampoco no dicen absolutamente nada porque dicen, ¿por qué me voy a meter? ¿No? Entonces, Exacto. eso he escuchado mucho, ¿por qué me voy a meter? Uf, Entonces, cómo empezar al final a sociabilizar? Porque todo esto va en una cadena, porque puede ser que sí. sea también importante que, no quiero utilizar la palabra pero meterse, pero sí involucrarte de cierta forma, porque puede ser la persona que lo saque de ese momento, en ese momento ideal. Entonces, todo tiene una cadena, ¿no? ¿Cómo diferenciar cuando te estás metiendo o cuando realmente estás aportando bajo esa empatía, ¿no? Mira, es que realmente es preguntar. O sea, a veces nos quedamos cortos en hacer la pregunta, ¿no? Pero cuando no sabemos cómo estar ahí el otro, cómo estar presente, es haciendo la pregunta totalmente coherente y válida, ¿no? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo ayudar? Y por eso a mí me encanta New Amsterdam, la serie, porque cada capítulo comienza en cómo te puedo ayudar, y muchas veces cuando tú vas a las librerías ves como que todo un sector de, no sé, libros de autoayuda, ¿no? Pero hay muy pocos que te dicen cómo ayudar a los otros, ¿no? Cómo estar presente para los otros. Y realmente ahí es donde está la empatía, en poder identificar. Es como cuando trabajas en una organización y no tratas a todas las poblaciones por igual, ¿no? Es diferente ser mujer a ser hombre, las edades en las que están, solteros, casados, con hijos o sin hijos. De hecho, es diferente tener hijos chiquitos a hijos adolescentes. Entonces, como que
los mapeas, por así decirlo, y empiezas a ver, ok, cuáles son las necesidades y motivaciones de cada uno para generar una bonita experiencia a nivel organizacional, ¿no? Entonces, eso, pero de forma individual, ok, cuando alguien viene, y de hecho, mira, te voy a contar algo que la vez pasada le pasó, de hecho, una amiga mía perdió a varios familiares en su entorno debido a esta horrorosa pandemia que estamos viviendo. Y yo tenía otra amiga que no sabía si llamarla o no, porque decía, me va a dar mucha pena, no sé cómo sostener, le daba como que no sé, me voy a quebrar, ¿no? Entonces al final, después de una semana, tomó la decisión, porque al final la empatía es una decisión valiente de agarrar el teléfono y decirle, ¿cómo estás? Y al final, claro, lloraron las dos juntas, pero ella estuvo ahí para escuchar a su amiga, ¿no? O sea, de alguna forma u otra le dio un canal de desfogue, le dio un canal para vivir su tristeza, ¿no? Y no basando con eso, de ahí la conversación siguió fluyendo, ¿no? No la dejó ahí, sino días después y durante todo el mes y hasta el día de hoy sigue muy pendiente de ella. Entonces, la empatía al final es una decisión consciente, es una decisión que requiere valentía, es una decisión que una vez que yo decido tratar de ponerme en tu lugar, tratar de entender tus necesidades y motivaciones, yo ya me transformo y no soy la misma persona. Ojo, no necesariamente quiere decir que yo opino igual a ti o que yo siento igual a ti, porque a veces dicen, ay, empatía es, pero no necesariamente yo pienso igual a la otra persona. No necesitas pensar igual a la otra persona, pero sí entender de dónde vienen sus juicios. Y de hecho hablaste de política ahora al inicio, y sin ir a ningún partido político, ahora hay como dos bandos o los partidos que hay en el momento, pero generalmente la persona que vota por su candidato o candidato no lo hace con mala fe. O sea, no lo hace como que yo marco porque quiero el mal para mi país y quiero que a mí me vaya mal, ¿no? Pero sin embargo, la otra parte contraria piensa que sí, ¿no? Entonces, claro, es que tú no sabes que lo que yo estoy decidiendo es el bienestar y lo mejor para todo el mundo, ¿no? Entonces ahí es donde hay ese choque. Y realmente los dos grupos o los grupos que haya piensan que están haciendo el bien, pero como no hay esa capacidad de sentarse a una mesa y dialogar, porque es imposible, al parecer, digamos, mostrar los intereses y motivaciones, entonces ahí es donde se generan todos estos conflictos y un poco las personas empiezan a votar sus frustraciones de la manera más fácil, que es a través de la violencia. Lo difícil es sentarte a dialogar. Sí, y analizando tus palabras, al final la empatía es una ida y vuelta, ¿no? Primero con respecto al caso que tú mencionaste, por decir, yo también hace poco, tú sabes que perdí a mi mamá, y parte de eso he tenido bastantes personas de mi entorno que justamente o sea, a través de otras personas, sé que no han llamado porque no saben qué decir, ¿no? Entonces, no tienen la menor idea. Y también es como desmilado, obviamente ya desde un tiempo de poder asimilar todo el proceso, ¿no? Y que obviamente voy a seguir asimilando. También yo creo que es de mi parte la empatía hacia ellos porque también entiendo de que tal vez no saben manejar la situación, no han aprendido, están en ese proceso de aprendizaje y por eso tampoco no es que le voy a cerrar las puertas de una conversación futura. Exacto. ¿No? Y entender que cuando se sientan preparados ellos van a hablar, ¿no? Entonces, por eso digo que sí, de y vuelta. Y llevándolo al ejemplo de la parte política, es muy interesante porque al final pueden ser dos, hasta tres bandos, diría yo, porque, entre comillas, Sí. bandos, porque es con los que no van a votar. Eh, Ujú. y al final, todo esto, sea lo que salga, los resultados que salgan, sea en estas elecciones o lo que venga a cualquier acontecimiento en nuestras vidas, si nos quedamos en ese proceso de que yo no te entiendo o trato de comprender esa situación que es la empatía, ¿no? Eh, Al final, el resultado que salga, igualito, si sale algo mal, al final fue tu culpa, ¿no? Ah, por supuesto. Y no Sí, empezamos a asumir en sí la responsabilidad de cada acción, sí. porque sea quien salga, al final va a ser el culpable la otra persona, ¿no? Ujú. Para Sí, cualquier acción sí. pequeña o grande, igual va a ser el problema va a ser de la otra persona, pero no tuya. Entonces, Sí, eso es.
Eso sucede yo creo que en muchos ámbitos. Y, por ejemplo, lo he visto ahora más aún en la pandemia, por ejemplo, en la parte de reclutamiento, ¿no? En LinkedIn, que de hecho estoy, bueno, bastante activa en LinkedIn, pero lo veo para los pobres reclutadores. Es como más empatía para, ¿no? Hacia los reclutadores. No, no contestan, no sé, no mandan. Y de hecho, por un lado digo, ok, sí, tienen razón. Entonces, como que, claro, te quedas en que si fui seleccionado o no fui seleccionado. Y por supuesto, ¿no? O sea, si tú vas a una entrevista, das tu tiempo, a una dinámica, lo que fuera, inviertes tu tiempo, etcétera, lo mínimo que esperas es, oye, dame una respuesta. Pero no siempre la respuesta no llega porque, oye, no te quiero dar una respuesta, sino muchas veces es porque hoy en día sabemos que las posiciones han sido acotadas, muchas veces el trabajo es superior, entonces a veces no alcanza el tiempo del pobre reclutador para poder contestar, ¿no? Entonces, yo exijo empatía, pero tampoco la doy. Entonces paramos así, ¿no? Con el dedo como que tú eres el poco empático, no, tú. Entonces al final es, enfócate en tú de qué manera estás conectando, de qué manera estás siendo empático, ¿no? O empática. Y si realmente estás cumpliendo con la palabra, ¿no? La vez pasada, de hecho, viendo otro ejemplo, caí así como en Instagram, vi como creo que era como una sátira de no sé si eres un influencer, TikToker, o no sé cuál era su rol, la verdad que no me acuerdo ni del nombre, pero un poco lo que hacía era burlarse de la gente que se está yendo a vacunar a Estados Unidos, ¿no? Entonces tenía sus lentes y decía, bueno, es que yo me voy a Miami, y hablaba como Spanglish y bla, 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 y lo publico y no sé qué. Entonces, él acusaba a la gente que se estaba yendo a vacunar uno y acusaba a la gente también por publicarlo. Entonces, y de hecho pedía empatía, más empatía, decía, ¿no? O qué poca empatía, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿de qué manera estamos mañoseando muchísimo la palabra? Porque si tú estás exigiendo empatía a manera de burla, entonces ¿dónde estamos? ¿De quién es la empatía? ¿No? O sea, yo te digo, por ejemplo, de manera personal, yo, por ejemplo, me he ido a vacunar a Estados Unidos y digo, o sea, yo me vacuno porque tengo 2 hijos y no quiero dejarles, o sea, quiero seguir criándolos y disfrutando con mis hijos. O sea, no estoy, si tengo la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? Entonces ahí me pregunto, ¿dónde está, o sea, de quién es la poca empatía, ¿no? Entonces otra vez nos señalamos, caemos en ese loop de señalarnos, ¿no? Cuando realmente, oye, no me estoy poniendo en el lugar de la otra persona, cuáles son las necesidades, cuáles son las motivaciones, y si lo quiere publicar, ¿por qué no? O sea, al final, yo de verdad no soy muy fan de publicar mi vida personal en sí, pero si alguien consigue trabajo y yo no, me voy a poner feliz. Si alguien tiene carro, yo no, me voy a poner feliz. Entonces ahí entramos al loop también perceptivo, ¿no? De cómo yo estoy viviendo lo que vivo, o sea, cómo lo estoy interpretando también, ¿no? Sí, y ahí vienen las preguntas poderosas, ¿no? ¿De dónde viene esa incomodidad? ¿No? ¿Por qué te Exacto. genera esa sensación de querer criticar o decir algo de manera adicional hacia la otra persona? ¿No? A nivel personal, yo considero que las personas que se puedan ir a Estados Unidos a vacunarse, bien por ellas, porque es su dinero, en primer lugar, es su esfuerzo, son sus perspectivas y por último es su decisión, ¿no? Claro, Y al final eso no me genera ni algo adicional o algo menos en mi vida. Entonces, simplemente es la exacto. decisión de la otra persona y ellos entenderán qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, Sí. y regresamos a eso. Al final, la empatía se debe considerar de ida y vuelta, ¿no? Y a pesar de que Ujú. también uno puede estar pasando en momentos críticos, ¿no? Y yo sé que este tema puede ser muy sensible para muchos, pero hay Exacto. algo que yo recuerdo que vi en una de tus historias, que tampoco no es perder, aparte de la empatía, el respeto en los comentarios que uno realiza hacia la otra persona. Claro, todo lo dicho, y ahí entra el diálogo, ¿no? La importancia de expresarse de forma asertiva. Yo veo muchas, claro, en general, yo creo que esta pandemia por ratos como que sobrepasa, ¿no? O sea, ya como que llevamos un año, ya la gente está agotada, ya dice ya qué más, ¿no? Y de hecho lo vivo a nivel laboral, ¿no? Que siento que a veces, o sea, que pasan cosas y digo, "Uy, ¿de dónde vino esta reacción?". Entonces me acuerdo de que, claro, estamos viviendo en una pandemia que hay gente que tiene más recursos que otros para manejar las emociones, ¿no? Ujú. Eh,
Pero en ese sentido, entonces debemos de tratar de mirarnos muchísimo más, ¿no? O sea, antes de salir como que y disparar hacia afuera, hacia qué es lo que está pasando afuera, mirar qué es lo que puedo hacer yo, ¿no? Porque la empatía, si bien es cierto, se piensa que comienza con el otro, realmente la empatía comienza conmigo misma. O sea, cómo yo aprendo a mirarme, a ver qué me pasa. Y la empatía es esa habilidad que detona la compasión. Es como son primas hermanas. Entonces, si yo aprendo a ser empático, aprendo a tener esa compasión que necesita el otro y que yo también necesito para poder perdonar mis errores, ¿no? Qué interesante. Entonces, son como que habilidades que van de la mano. Qué interesante, me encantó. Es la prima hermana de la compasión. Y claro, y uno desencadena a la otra y, y es como vas entendiendo, y ahí también entramos un poco más al concepto de vulnerabilidad, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la mirada que te das a ti? Porque regresando a esa pregunta poderosa, ¿no? ¿Qué es lo que te hace criticar a la otra persona? Es cómo realmente tú te estás expresando de ti mismo, porque al final las palabras que salen de ti es un reflejo tuyo, ¿no? Y hay mucha Ujú. gente que no, pero estoy criticando a la otra persona. No, pero al final tú mismo también o tú misma te estás escuchando esas palabras. Y tú puedes criticar Claro. una vez o puedes criticar todos los días de tu vida, pero al final también te lo estás repitiendo a ti mismo esas palabras. Exactamente, que es el dedo señalador, ¿no? Yo siempre digo, cuando señalas así, hay tres dedos apuntándote a ti. Entonces, bueno, haciendo el gesto, que es el dedo que sale hacia afuera, ¿no? Entonces, sí, siempre es mirando hacia adentro y de hecho cuando tú conectas con otra persona, o sea, cuando tomas la decisión de tratar de ser empático, de empatizar, tomas esa decisión de vulnerabilizarte, ¿no? Que es lo que tú misma acabas de mencionar, ¿no? De, oye, algo en mí se va a transformar, ¿no? Algo en mí va a cambiar y de todas maneras cambia. O sea, a la hora que te sientas con alguien que opina opuesto a ti, que eres capaz de dialogar sin levantar la voz, sin ofenderte, ¿no? Sin ofender al otro, entonces es ahí donde has entendido que realmente pueden convivir dos puntos distintos, ¿no? Ujú. De verdad es bastante, que todo es un engranaje, al final todo se va sumando y Sí, todo va sumando dentro también de nuestro desarrollo personal. Y es importante hablarlo. Y como parte de hablarlo, también invito a la comunidad que nos puedan escribir, que nos puedan dejar también sus experiencias con respecto a la empatía. Y también eso lo vamos a dialogar en un live que vamos a tener en vivo con Karina, que ya la comprometí desde ya, para poder buenazo. también ver qué casos existen, ¿no? Porque a veces entender el límite, en qué momento preguntar y en qué momento también no preguntar, o en qué momento me arriesgo o no me arriesgo, también es mucha duda, y eso es parte de la experiencia que uno va a ir ganando en el transcurso de la vida, y cada uno va a tener su propia historia de vida. Sí, y mira, y ahora justamente también la empatía ahora en el trabajo remoto, por ejemplo, ¿no? O sea, te llamo en la hora de almuerzo, te llamo en la noche, te llamo a las 8 de la mañana para saber si estás conectada, ¿no? Entonces es como yo antes, por ejemplo, no sé, de dar un feedback de desempeño de alguien que ha bajado de repente su curva o que no ha llegado a las metas, etcétera. Antes de hacer eso, ¿por qué no le pregunto, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo genero ese espacio de preguntar una y otra vez, ¿no? Porque a veces me pasa que me dicen, no, si me dijo que estaba bien, vuelve a preguntar, ¿no? Todo tiene que ver también con el espacio que tú tratas de generar, ¿no? Y que también nosotros aprendamos a decir lo que sentimos, ¿no? Sin tanta vuelta, que yo creo que es un aprendizaje, como dices tú, de ida y vuelta, ¿no? Nadie es perfecto. Sí, sí, hay una frase que siempre me he grabado, que a veces llegamos a ser muy analfabetos emocionalmente. Y Uf, parte de eso, nosotros tenemos que ir aprendiendo en el camino de la vida y bajo las experiencias ello, ¿no? Aprender a reconocer nuestras emociones, y no es fácil, ¿no? Y como hablábamos fuera de los micros, es que nosotros podemos ser psicólogas, podemos llegar a ser coach,
pero no significa que tenemos todas nuestras técnicas a la mano, porque también somos humanas y tenemos Uy, claro, que seguir imagínate. aprendiendo y ir reconociendo mucho más lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, Y tenemos una doble chamba, ¿no? O sea, yo a veces digo, ok, qué chévere dedicarme a esto porque para poder estar al servicio de las personas yo tengo que estar bien, entonces constantemente tengo que mirar, lo cual no significa que estés hayan días que, oye, este día es muy difícil, ¿no? Se me está haciendo difícil no separarme de la cama porque estoy triste o porque tengo rabia o porque algo pasó, ¿no? Eso no quiere decir que estás pues inmune, ¿no? Pero sí hay una riqueza porque es como que porque tu propio corazón al servicio te exige de alguna manera el preocuparte por ti, ¿no? Y también tienes pues alrededor gente como tú, o sea, tienes toda una serie de coaches, de psicólogos, que cualquier cosa llamas por teléfono, ¿no? Y ahí están como bien pendientes, ¿no? Y saben, y conectas bastante rico, ¿no? Pero yo digo una cosa, mira, para hablar de empatía, y te digo por qué empecé a hablar de empatía justamente porque sentía que estaba siendo una palabra muy usada y que la gente no sabía, la usaba sin saber el significado y que yo también creo y estoy convencida de que si bien la pandemia nos está enseñando bastantes cosas, también en muchas otras nos está separando. Y yo creo que no hay una manera de salir adelante si no es en comunidad. O sea, si el otro crece y el otro brilla, significa que algo bien estamos haciendo. Entonces no es como que, oye, a mí también, o yo también necesito, o que hay, o sea, sí, tú también, pero primero fíjate en tú qué estás dando, ¿no? Siempre digo, o sea, antes de sentarme a exigir, hacer mi demanda de checklist, ok, tú qué estás dando, de qué forma lo estamos dando, cómo estás focalizando tu energía también, ¿no? Y si realmente esa palabra que tú exiges, que es empatía, tú mismo le estás dando y estás practicándola en el día a día, porque no es fácil, ¿eh? A mí me ha pasado y a veces me pasa que yo misma estoy al teléfono con alguien y digo, Dios mío, no estoy practicando lo que yo misma esto enseño, ¿no? Porque como bien dices, no somos inmunes, ¿no? Entonces esto no es fácil, es una chamba que vale la pena, yo creo. sí, porque al final te vas conociendo mucho más y es donde empiezas a tomar mayor seguridad, porque esto va relacionado también al amor propio, a la Exacto. autoestima, y es algo constante, no significa que naciste con una buena autoestima o con una alta autoestima, sino tienes que ir trabajándolo día tras día, y eso es parte de estos complementos de estos sentimientos, ¿no? De la empatía, de la compasión. Me voy a quedar con esa frase que son primas hermanas. Entonces, es ir avanzando poco a poco, ¿no? Pero Sí. súper interesante, Karina. Karina, para poder ir cerrando, me gustaría saber si quieres dejar algún mensaje final para todos los que te están escuchando. Mira, nada, yo creo que un poco de lo que ya he hablado hace un ratito, que la empatía requiere coraje, es una decisión del día a día, de atreverte a, pero que vale la pena. Yo creo que más allá de preocuparte, no sé, hacer el MBA, maestría, que yo he hecho, creo que es muy importante, pero nos debemos de preocupar en educarnos en empatía y en educarnos a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestro entorno que está creciendo en cómo mirarse a sí mismos, ¿no? Con compasión, con amor y cómo mirar al otro también de esa manera, ¿no? Así que nada, ese es mi mensaje. Creo que es un camino, es una travesía con muchos baches, pero que vale la pena tomar. Qué estupendo, Karina, de verdad. Muchas gracias. Voy a estar dejando en la edición ya tus cuentas a través te pueden encontrar a través de Instagram y de LinkedIn también. Sí, estoy en LinkedIn como Karina Macías y en Instagram como nuwa.coaching. Y bueno, en Excelente. mi podcast, Más Empatía, por favor. Sí, así es. También escuchen el podcast Más Empatía, por favor, porque justamente es de empatía y con diferentes invitados bajo diferentes ópticas, así que es muy interesante. Es muy bueno, así que también los recomiendo. Asimismo, les hago recordar que también si quieren escribir sus experiencias, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, que es Wither Michael, desde The My Community, o si no, a todos nos pasas @themycommunity.com. Muchas gracias.